El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. El Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos agradecidos, querido hermano, por la familia, el matrimonio que es sagrado para el Señor. Este día, desde Sky, desde nuestro hogar, te damos la bienvenida, querido hermano, a ti que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando culto familiar, la familia, institución sagrada del Señor. Es por eso que el Señor desea cada día edificar hogares y edificar familias. Por eso es importante, hermanos, que ese cimiento esté en la solidez de su palabra. Bienvenido seas en este tiempo de oración en el cual estaremos llevando súplicas para cada hogar, cada familia que esté pasando momentos difíciles. Queremos consagrar en este momento este ministerio de oración para que Dios dé gracia, hermano, que toda oración esté en armonía con Dios y que favorezca el culto familiar. Vamos a hacer la oración para que Dios nos hable y Dios dirija este ministerio. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o en un lugar público, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que le vemos una súplica, busca reverencia, hermano querido, porque nos dirigimos al Padre Celestial. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, aquí humildemente ante tu presencia nos acercamos, confiados en tus promesas, confiados en tu misericordia. Alabamos y bendecimos, Señor, la santidad de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque estás en el lugar santísimo, porque todavía hay gracia, Señor, y tu mano está extendida.
Aquí de rodillas humildemente ante tu presencia, nos humillamos ante ti, Señor, reconociendo, Señor, que sin santidad no veremos tu presencia. Es por eso que rogamos ante todo que nos perdones. Hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus principios, no obedecemos, Señor, y rogamos ante todo que como padres nos des la sabiduría, el discernimiento, la convicción para saber guiar, Señor, y dirigir una casa. Te rogamos ante todo, Señor, por el matrimonio. Edifica hogares, Padre, edifica familias. Da gracias, Señor, y revélate, Señor, en cada uno de nosotros. Pedimos ante todo, Señor, que cada día, Señor, sintamos la necesidad de buscarte a través de la oración, a través del estudio de tu palabra. Tú nos hablarás, Señor. Da gracia en esta humilde oración. Presento, Señor, el matrimonio y ruego por cada familia, por cada hogar, por el matrimonio de cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición y pedimos el perdón de nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por sus misericordias, su fidelidad. Queremos poner la palabra de Dios en este cimiento, querido hermano, que Dios dé gracia en la familia, en el hogar, y de lo que se va a testificar en este día, el tema confrontando la realidad. Y el tema que se va a dar está basado en lo que dice Romanos 13:11. La palabra de Dios nos habla a través de este versículo. Dios habla, hermanos, que es un tiempo en el cual tenemos que estar ya preparados, tenemos que estar cada día consagrando nuestra vida para que Dios dé gracia, hermano, en la familia, Dios dé gracia en el matrimonio. Hacemos pidiendo al Señor la sabiduría, estemos pidiendo al Señor que su gracia cada día se revele en cada hogar y en cada matrimonio. Romanos 13:11, la palabra de Dios, querido hermano, es clara y siempre, hermano querido, nos habla a través de escudriñar su palabra. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Queridos hermanos, lo que estamos viviendo, los eventos que están sucediendo, es porque se está anunciando que el Señor está cerca. Y Dios demanda, hermanos, que estemos cada día preparándonos, que estemos cada día consagrándonos, que estemos cada día estar en armonía con la palabra de Dios para que todo lo que hagamos esté dirigiéndolo el Señor. Aquí Romanos nos habla que es tiempo, hermano, de estar, hermano, buscando al Señor con temor y con temblor, porque su venida está pronta. Pidamos en este día que como hogar, como matrimonio, tomemos esto con temor y con reverencia, hermano, porque el Señor está a las puertas. Y qué bendición será que en este día tu hogar, hermano, esté edificado en la roca que es sólida, en ese sólido fundamento que es la palabra de Dios. Entonces este día, querido hermano, Dios nos va a hablar a través de su palabra. Lleva lápiz y papel, querido hermano, porque Dios nos está hablando como padres, nos está anunciando que está por venir y Él desea que cada día nos preparemos a Él, confrontando la realidad. Y es de lo que se va a hablar en este día, cómo debemos de confrontar cada día adversidades, cada día situaciones que se viven en el hogar. Este día estamos llevando como matrimonio la familia. Lleva lápiz y papel y prepara tu corazón para que Dios ministre en este momento y Dios de gracia en la casa. Amén. Así es, la palabra de Dios, hermanos, nos va a hablar y Amén. nos va a confrontar la realidad que cada uno de nosotros estamos viviendo. El apóstol Pablo, lo hemos leído, hermanos, amonestaba al pueblo de Dios, porque ellos estaban viviendo una irrealidad, porque aun y cuando conocían el mensaje de la salvación, estaban en un tiempo durmiendo, es decir, estaban alejados de la realidad. Para algunos creyentes, su vida, hermanos, es insatisfactoria, porque no perciben ni disfrutan las bondades que Dios promete a quienes lo obedecen.
viven con anhelos, tal vez insatisfechos, y una sensación de inconformidad que crea un vacío en su vida y una realidad que no existe. Por eso el apóstol Pablo, aquí en Romanos 13 lo hemos leído, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. Pablo se está refiriendo al tiempo, pero no como una hora en específico, ni una fecha en específico. Pablo se está refiriendo al momento definido o a un periodo crítico que estaban viviendo. Los creyentes, hermanos, no percibían ni comprendían el tiempo en el que vivían. Por eso Pablo los exhorta a despertarse y confronta su realidad, que dejen toda tibieza espiritual, que dejen, hermanos, toda indiferencia al tiempo que están viviendo. Nosotros estamos viviendo, hermanos, tiempos solemnes, porque delante de nosotros se está cumpliendo lo que está escrito. La profecía se está cumpliendo. Amén. Si no conocemos de la profecía, si no conocemos de la escritura, hermanos, somos indiferentes y estamos durmiendo. Es por ello, hermanos, que nosotros debemos estar apercibidos en cuanto al tiempo profético que estamos viviendo. Pero muchos, al igual que los creyentes en Roma, hermanos, se decían ser felices cuando no lo eran. Decían ser productivos cuando no se esforzaban por serlo. Decían amar y obedecer a Dios cuando no lo hacían. Es decir, vivían una realidad inexistente, pensando que en todo lo que ellos hacían y decían era verdadero, por su estado de inconsistencia y su estado de necedad. El vivir una vida irreal nos hace caer en necedad, perdón, pensando que todo lo que hacemos y decimos está bien. Sin en cambio, hermanos, la misma palabra de Dios nos va a ubicar para que el pensamiento del verdadero cristiano, hermanos, esté centrado y que tenga una esperanza, un anhelo, y que junto con la fe esperemos el cumplimiento de lo que está cumpliendo ante nuestros ojos. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 12 y el versículo número 15, la escritura dice: el camino del necio es derecho en su opinión, Amén. mas el que obedece al consejo es sabio. El necio, hermanos, no se domina. Si van en contra de su propia opinión, aunque esté equivocado, muestra una molestia, porque está viviendo en un mundo irreal. Y en su necedad, hermanos, es muy difícil que por él mismo se pueda convencer para que esté viendo que está en un lugar equivocado. Por eso la escritura dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Tal vez nosotros nos hemos tropezado o hemos conocido o conocemos a gente que aunque ellos sepan que están mal, dicen que están bien. Y eso es caer en necedad. Cuando se les trata de corregir, hermanos, ellos se mantienen en su propia opinión y dicen que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Y todo esto debido a qué? A que la realidad que ellos viven, hermanos, es irreal, es algo ficticio, es algo donde ellos no se han comprometido para obedecer lo que la palabra de Dios y siempre van en opinión contraria a lo que es la verdad. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 12 y el versículo 23, la escritura sigue diciendo: el hombre cuerdo, perdón,
el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios Publica. publica necedad. Amén. La persona prudente con sabiduría y es modesto, Amén. pero el necio dice cualquier cosa que se le ocurre, Amén. porque vive en una realidad inexistente. Por eso tenemos que ser, sabios en vivir una vida, hermano, transparente, en vivir una vida de armonía, en vivir una vida, hermano, sin mentir. Es tan importante que nosotros, hermano, al escuchar la palabra, seamos sinceros. Busquemos cada día, hermanos, la dirección del Espíritu Santo, porque Dios sabe, hermano, la sinceridad de tu corazón. Y en el hogar muchas veces se finge, en el hogar muchas veces se daña, hermano, por vivir una vida ficticia, por vivir una vida de apariencia. Y debemos, hermano, ante todo, ser sinceros en la palabra de Dios y buscar cada día su consejo, como lo está diciendo el libro de Proverbios que se está mencionando en este momento. Así es. Proverbios, ¿qué dijiste? 12:23 lo dice. Dice que el hombre cuerdo encubre su conocimiento. Amén. La escritura sigue diciendo, mas el corazón de los necios publica la necedad. Amén. Es muy difícil, hermanos, hacer entender al necio que cambie de opinión. Amén. Por nuestra propia fuerza no lo vamos a hacer, pero sí lo tenemos que exhortar a que ellos vean la realidad que están viviendo. Amén. Aquí en el versículo 26 y el versículo 4 de Proverbios, la escritura sigue diciendo y nos da una advertencia. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. O sea, no está diciendo que nos aislemos, no está diciendo que despreciemos, no está diciendo que hagamos a un lado al necio. Está diciendo que nunca le debemos de responder conforme a su necedad. Es decir, no nos debemos de hacer parte de su manera de pensar. Sí, debemos de exhortarlo y debemos de corregirlo, según la Biblia dice, pero nunca debemos de caer en su propia necedad, porque la Escritura lo dice para que no seas tú también como él. Cuando se empieza a discutir con un necio, de acuerdo a su necedad, se rebaja uno a su mismo nivel. La necedad, para los que viven en su mundo irreal, los hace sentir en un estado de comodidad, porque su entendimiento está entenebrecido y son propensos a caer en otros errores, como cuáles, como faltos de entendimiento. Y esto la misma escritura lo dice, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 12 y el versículo 11, la escritura lo dice. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. El deseo de mejorar de una manera honrada y de una manera honesta es recompensada por la provisión obtenida. Pero por el contrario, el que vive una realidad inexistente, que no se esfuerza, anda errante de un lugar para otro, sin ideales definidos. No se esfuerza y anda como un vagabundo. Por eso la escritura pone ese ejemplo. Viven en un mundo irreal y manifiesta un corazón dividido. Cuando la gente cambia de opinión, cuando dice una cosa y hace otra cosa, es porque andan divagando, es porque andan errantes. Es porque en el mundo irreal que ellos están habitando, ellos hacen las cosas por egoísmo y para sacar provecho de los demás.
porque es la manera de pensar. Pero sin en cambio, el hombre que se esfuerza, el hombre, hermanos, que cumple con sus deberes, la Escritura dice que va a ser saciado, va a cosechar de lo que está sembrando. Es por ello, hermanos, que el seguir a la gente que vive en un mundo irreal es porque tienen falta de entendimiento. O sea, una cosa los lleva a otra. La necedad, hermanos, los lleva a que estén carentes de entendimiento porque no perciben las cosas reales y viven en su irrealidad. Y ellos manifiestan un corazón dividido. Aquí en el libro de Oseas, en el capítulo 10 y el versículo número 2, la Escritura dice cómo el profeta reprendía al pueblo porque tenían un corazón dividido. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. El que vive en un mundo irreal no tiene escrúpulos. Es un hombre de doble ánimo, que acomoda sus ideales a su necio egoísmo, aunque quebrante la ley de Dios. La irrealidad en la que ellos viven, hermanos, no les hace ser capaces para obedecer a Dios, y aunque quebranten su ley, ellos viven en ese mundo irreal porque su corazón está dividido. Por eso el profeta les decía que son culpables, pero que va a venir un día en que el Señor va a derribar sus ídolos y sus altares. Dicen muchos que aman a Dios y aman su ley cuando no la obedecen. Dicen no idolatrar cuando lo hacen. Y no solamente nos estamos refiriendo a las estatuas, a los ídolos que se ven. Toda idolatría, hermanos, que el hombre practica es porque está alejado de Dios. El hombre, hermanos, que pone su mira y sus deseos en las riquezas son su ídolo. Y las riquezas lo alejan de Dios, porque están afanados. Todo hombre, hermanos, que tiene otro tipo de idolatrías, como el adorar a, a otro tipo de personajes en los cuales ellos se quieren reflejar, también nos alejan de Dios. Construimos altares y ponemos al hombre, hermanos, y lo idolatramos por las cosas que hace y que dice. Que por cierto, muchas de esas, o la gran mayoría de ellas, van en contra de la voluntad de Dios. Aquí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, la Escritura dice, y acercándose Elías también, hermanos, reprende al pueblo por su idolatría. A todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Hay dos grupos distintos, los que son fieles a Dios y guardan sus mandamientos, y los otros que hablan y actúan conforme el mundo, conforme la corriente del mundo, poniendo a un lado la palabra de Dios. Y ellos son los que permanecen en la indiferencia y viviendo un mundo irreal, porque dicen amar a Dios cuando no lo obedecen. Es por ello, hermanos, que este mismo cuestionamiento nos lo tenemos que hacer nosotros. Estamos del lado de Dios, lo obedecemos, vivimos una realidad donde sabemos que los tiempos que estamos viviendo son una voz de alarma que Dios nos está dando para reformar nuestra vida, para apresurarnos en el servicio que hacemos, para dar el mensaje de la salvación, que es la comisión del cristiano,
para hacer muchas cosas al servicio de Dios, para hacer que aquellos que están débiles en la fe se fortalezcan en la fe, para traer a los brazos de Cristo a aquellos que están perdidos. Tenemos muchas cosas que hacer en este tiempo, que aunque para el mundo es contrario, para el cristiano, hermanos, es una oportunidad que Dios nos está presentando para acercarnos más a Dios. Por eso nos tenemos que definir de qué lado estamos. La Escritura lo dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? O sea, ¿hasta cuándo te vas a decidir entre dos pensamientos? O estás con Dios o estás del lado del adversario. Amén. El mismo Josué a su pueblo cuando cayó en apostasía también les daba esta reprensión y les alertaba para que ellos confrontaran su propia realidad. Aquí en el libro de Josué, capítulo 24 y el versículo 14, la Escritura dice, ahora pues, temed a Jehová Amén. y servirle con integridad y en verdad, y quitar de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, servid a Jehová. Josué sabía que ahora que el pueblo ya había sido liberado de la esclavitud del pecado que representa Egipto, eran idólatras y paganos. Había entre su pueblo quienes practicaban secretamente la idolatría. En el pueblo de Dios, hermanos, lamentablemente hay mucha gente que por alguna circunstancia ocultamente tienen sus ídolos, siguen idolatrando. Algunos de los que hoy hacen alarde de ser cristianos, al igual que los israelitas, acariciaban en su corazón algún, algún pecado secreto, es decir, algo que ocupaba el lugar de Dios. Y a eso se le llama idolatría. La idolatría, hermanos, como lo mencionábamos, es darle un lugar haciendo a un lado lo que Dios nos dice o nos manda. Le quitamos el tiempo a Dios para estar en comunión con Él, para estar orando, para estar alabando, para estar buscándolo a través del santo registro. Y caemos en otro tipo de distracciones que son un ídolo para nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios nos llama, hermanos, a reflexionar y a servirle a Dios con integridad y con verdad. Por eso debemos de quitar todo estorbo que nos impida tener ese libre acceso con el Señor, porque estamos siendo desviados por la mentira del adversario. En el versículo 14 de Josué 24, la escritura sigue diciendo, el versículo 15, perdón, de Josué 24, la escritura sigue diciendo, y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, y cuando dice vuestros padres, está diciendo vuestros antepasados, o sea, no está diciendo tu padre carnal, se está refiriendo a nuestros antepasados. Cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, cuando estaban cautivos por el pecado, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Nosotros habitamos en un mundo, hermanos, donde la mayoría de la gente ni respeta, ni conoce, ni quiere saber de las cosas de Dios. Estamos en medio de ellos. Por eso la Escritura lo dice muy claro. Escoge a quién sirves. Si te vas con la corriente del mundo porque te influyen, o si en medio de esa corriente del mundo tú eres la luz.
Por eso la Escritura dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego termina diciendo, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No Amén. importa, hermanos, en el ambiente en que nos estemos desenvolviendo. No importa si estamos dentro de un mundo de incredulidad. No importa si los demás piensan en el mundo irreal en el que están viviendo, están bien. Nosotros, hermanos, los cristianos, tenemos que ser la diferencia. Por eso la Escritura dice, y si mal os parece, servir a Jehová. Amén. Y si mal os parece de que estemos viviendo en la tierra de los amorreos o que estemos idolatrando lo que los paganos hacen. Por eso nos tenemos que decir, la Escritura nos dice que no debemos de claudicar en nuestros pensamientos, que nos tenemos que decidir de qué lado estamos, Amén. viviendo una realidad, obedeciendo a Dios, o viviendo una irrealidad donde lo único que hacemos, hermanos, es ofender a Dios e irnos a la perdición. Amén. Por esto, hermanos, estamos considerando este tema de confrontando la realidad. La misma Escritura, hermanos, nos ha puesto ejemplos bíblicos donde nosotros podemos ver en qué situación estamos. Tenemos un corazón dividido, no nos hemos decidido para ser cristianos honestos y leales, o estamos divagando en un mundo irreal y nos estamos dejando llevar por la corriente del mundo. Y digamos, como Josué lo dice, pero mi casa y yo Amén. serviremos a Jehová. Amén. Estamos llevando, querido hermano, el matrimonio, estamos llevando la familia, como dice el libro, como dice el versículo, que no debemos de claudicar, querido hermano, que debemos de tomar una decisión de que nuestra casa, en nuestro hogar, como dijo el libro de Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. En este día, querido hermano, muchas veces en el hogar no se ora, menos se va a abrir la palabra de Dios. Es tiempo, hermano, de que no estemos claudicando, o estamos con el Señor o servimos otra idolatría. Por eso es importante en este día, hermano, que todos los hogares, que todos los matrimonios, estamos pidiendo una cobertura para la familia, una cobertura para el matrimonio. El enemigo donde más va a atacar, hermano, es lo que ama a Dios. El enemigo le molesta ver un hogar feliz, un matrimonio establecido en él. Él lo primero que hace es romper una familia. En este día, hermano querido, el deseo del Señor es que le invites a tu hogar, a que Él sea el cimiento de ese hogar. No dejes pasar más tiempo, hermano. El Señor está por venir. El Señor está a las puertas. No estamos preparados. En este día, hermano, que se está llevando, confrontando la realidad, no dejes que la luz de la juventud se vaya. Disfruta tu hogar, disfruta tu familia. Es tiempo de orar, es tiempo de realizar el culto familiar. Es tiempo, hermanos, de que llevemos cada día agradecimiento en la familia, en el amor de Dios. Por eso en este día, hermano, el Señor desea que lo que nos está hablando, hermanos, es palabra viva, palabra de poder. Abre las puertas de tu hogar, hermano. Estás pasando adversidades. Tu hogar está desbaratado. Tus hijos están en pleitos. Deja que el Señor la guerra sea de Él y no la tuya. Llévala a los pies del Señor. Habla con Él. Ora, hermano, con tu esposo, con tu esposa. No llevemos una vida común, ni una vida indiferente, tanto el hombre como la mujer. Hay matrimonios, querido hermano, que son de años, donde ya ni se hablan, ni se saludan, y menos se dan una caricia, ni un beso de buenos días, buenas noches, nada, hermano. El Señor, hermano, vino a unir familias, viene a que ese hogar sea un hogar feliz. No seamos indiferentes ni uno en otro.
Toda la indiferencia es pecado, hermano. Pidamos en este día que lo que Dios nos está hablando, hermano, no estemos claudicando. O servimos al Señor o servimos a Baal. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. Decide en este día que tu hogar esté establecido en un fundamento sólido, que es la palabra de Dios. Que esa roca sostenga tu casa. Que esa roca, hermano, sostenga ese matrimonio. Pidamos en este día, como lo estamos leyendo, el libro de Josué, que tu casa y tú sirvas al Señor. Amén. Que Amén. así sea. Sin en cambio, hermanos, tenemos que reconocer que todos tenemos una lucha interna. Y tal vez, hermanos, en ocasiones la duda se manifieste porque hemos vivido de una manera descontrolada en un mundo irreal, viendo, percibiendo cosas que no tenemos o cosas que deseamos, y ahí ponemos nuestros ojos, ahí ponemos nuestra meta, descuidando las cosas espirituales, descuidando el tiempo de oración, descuidando el tiempo de escudriñar la Escritura. Y ahí es donde el adversario aprovecha, hermanos, para que caigamos en su trampa. Sin en cambio, la Escritura, hermanos, como lo hemos leído, nos da esa fuerza, nos da esa esperanza para poder acercarnos confiadamente hacia nuestro buen Dios, y Él, hermano, se va a encargar de que haciendo nuestra parte en obediencia y en fe, Él nos va a trasladar de un mundo irreal hacia un mundo real, de lo que realmente estamos viviendo. Sin en cambio, hermanos, no debemos de tener temor, porque la misma Biblia lo promete. Aquí en el libro de Números, en el capítulo número 23 y el versículo 19, la Escritura dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no piensa como el hombre piensa. La comprensión de sus promesas activa nuestra confianza, pero también nuestra fe en lo que Él promete. Y si Él promete restaurar, lo va a hacer. Es hora, hermanos, de despertarnos del sueño, como Pablo lo mencionaba. Ese sueño seductor que nos hace vivir una irrealidad, y debemos de confrontar, hermanos, precisamente la realidad en la que estamos viviendo. Pero todo esto, hermanos, lo vamos a hacer únicamente con la ayuda del Señor. Por eso Josué nos lo decía: decídete hoy. Dice: no claudiques entre dos pensamientos. Tal vez tu corazón esté dividido, porque el hombre es egoísta. Pero sin en cambio, hermanos, nosotros debemos de dar pasos de fe para vencer esos defectos de carácter. Por eso es que la promesa que el Señor nos da es de que Él lo que dice lo va a hacer. Él lo que promete lo va a hacer. Amén. Es cuestión de cada uno de nosotros en el libre albedrío que tenemos, que obedezcamos. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 16, la Escritura dice: amados, hermanos míos, no erréis. Y esa es la exhortación que la palabra de Dios nos da en este día. Dice: no te equivoques, no seas engañado, cuando dice no erréis. Satanás, hermanos, siempre quiere distorsionar los propósitos de Dios. Él se engaña porque Él es el padre de la mentira. Y quiere que veamos a Dios como el responsable del pecado y de los males que produce. ¿Por qué? Porque Él está en un ámbito irreal. Y ahí es donde nos seduce para que caigamos en ese tipo de situaciones. Vamos a ver un caso que la Biblia muestra y donde el Espíritu Santo, hermano, nos va a revelar
que aun y cuando, hermanos, para los ojos del mundo, un hombre esté perdido por la vida que ha llevado, como el Señor le da una oportunidad para que se pueda restaurar y lo confronta con la realidad que está viviendo. Vamos a ver el caso de Simón, el mago, que vivía y practicaba una fe irreal, equivocada, y durante mucho tiempo fue instrumento de Satanás para engañar. Aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 5 y 6, la escritura dice, entonces Felipe el diácono, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánimemente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Felipe, el diácono, no era Felipe el apóstol. Este era un hombre secular como usted y como yo, o la mayoría. Sin en cambio, él estaba entregado a los caminos de Dios y él predicaba con fuerza, con poder, porque conocía del Evangelio. Él predicaba en Samaria, una ciudad que era pagana en su gran mayoría. Había mucha resistencia por escuchar el mensaje de Dios. Sin embargo, en esta oportunidad estaban atentos a su palabra, porque veían cómo Felipe el diácono, que era un secular, secular, cómo tenía el poder de Dios para predicar y convencía a mucha gente. Amén. En el versículo 9 y 10, la escritura sigue diciendo, de aquí Hechos 8, y había un hombre llamado Simón, versículo 9 y 10, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. ¿Se da cuenta cómo él engañaba a través de la magia que hacía? Haciéndose pasar por algún grande. A la gente le decía que él era como un dios por la magia que él hacía, que más que otra cosa era engaño. A este a este oían atentamente todos. La gente estaba tan cautivada por este farsante que lo escuchaban. Dicen desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Usa a gente que le abre la puerta y los utiliza para engañar a los demás. Caso contrario, el de Felipe el diácono, que él traía el poder de Dios y también la gente lo escuchaba muy atentamente. Simón, que era conocido como el mago por su habilidad de engañar al pueblo y de presentarse como un grande por los supuestos milagros que él hacía. En el versículo 11 de aquí de Hechos, la escritura sigue diciendo, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas había hechizado mucho tiempo. O sea, la gente, hermanos, le daba crédito al engaño y a la mentira que a través de él Satanás se manifestaba. Porque la gente, hermanos, vivía en una irrealidad, porque no querían comprometerse con la verdad del Evangelio. Y ellos se dejaban seducir, al igual que el día de hoy. Mucha gente está dejando seducir por cosas o por milagros donde ellos afirman que tal o cual situación que ha pasado en otros lados tiene el poder de Dios, cuando todo es un engaño y una mentira. Podríamos poner muchos ejemplos, pero vamos a dejarlo a eso de un lado. Mucha gente vive engañada porque viven en un mundo irreal. Los engaños que Simón hacía habían logrado mucho éxito. Y parte de ese éxito se manifestaba en la fe irreal del pueblo. Aquí había dos cosas. Estaba el engañador, el seductor, el que era manejado por el adversario, pero también estaba la gente que se dejaba seducir porque su fe no estaba firme, sino que vivían en un mundo irreal. Pero cuando escucharon a Felipe, el poder de la palabra de Dios los despertó del engaño satánico. Aquí es donde vemos, hermanos, cómo
la palabra de Dios, cómo el hombre que se ubica en la realidad que está viviendo quiere hacer un cambio en su vida. El mismo Simón, y ahorita lo vamos a leer, que fue instrumento de Satanás, cuando escuchó a Felipe, hubo un cambio en su vida. Y eso lo dice aquí en Hechos capítulo 12 y versículo 13, donde la escritura dice, pero cuando creyeron a Felipe, o sea, hubo un momento en que creyeron en él, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La escritura dice, también creyó Simón, Simón mismo creyó, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Se da cuenta cómo cambió la situación de Felipe, de Simón? Él mismo creyó en el evangelio que predicaba Felipe. El que había engañado a muchos, él vio su propia realidad. Él reconocía que había estado viviendo en un mundo irreal, donde la gente se le aglomeraba y lo veían a él como un Dios. Pero sin en cambio, cuando oyó el poder del Evangelio, que predicaba de la salvación por medio de Cristo, dice que él creyó también. Y para sellar ese compromiso con Dios, él también se bautizó. El bautismo, hermanos, es un compromiso al pacto que nosotros hacemos con nuestro Dios, y él lo hizo también. En el bautismo le dio muerte al hombre viejo, al hombre mentiroso, al engañador, al farsante. Lo dejó sepultado en las aguas bautismales. Por eso el bautismo, hermano, es por inmersión, porque simbólicamente le estamos dando muerte al pecado. O sea, estamos enterrando al viejo hombre. Por eso nos bautizamos, hermanos, la mayoría de los cristianos por inmersión en las aguas, porque simbólicamente representa la muerte al viejo hombre. Y Simón lo hizo. Ahí dejó enterrado al mentiroso, al engañador, al mago, al encantador, al viejo hombre, y lo dejó enterrado. Y cuando salió de las aguas bautismales le dio una nueva vida a la justicia de Cristo. Por eso él permanecía cerca de Felipe. Porque toda enseñanza errónea, hermanos, él la estaba abandonando. El mundo irreal donde él habitaba y vivía lo estaba dejando a un lado y estaba anteponiendo el verdadero evangelio, el vivir la realidad de la promesa que el Señor nos da, hermanos, por dejarnos conducir con Él y por Él, que es la vida eterna. Y él estaba al lado de Felipe. Escuchaba de cómo el Señor lo usaba, de cómo el Espíritu Santo lo guiaba, de las palabras de verdad que él hablaba a través de lo que estaba escrito. Y el hueco que dejó Simón por esas enseñanzas erróneas vinieron a ser llenas por la verdadera enseñanza y por la esperanza en Jesús. Por eso la Escritura, hermano, nos enseña que el poder del mensaje de la palabra de Dios es mucho más poderoso que la fascinación de la magia, que en este caso tenía Simón. Y este mismo quedó tan impresionado por el mensaje de la salvación, porque era infinitamente más grande o más mayor que el que antes, con el cual él engañaba a la gente. Por eso él comprendió que había vivido en un mundo irreal y que lo conducían a la perdición, y aceptó la nueva realidad. Amén. Tal vez ya no tenía el lucro, tal vez ya no tenía la provisión con la cual la gente lo idolatraba, porque lo hacían ver a él como un Dios. Pero sin en cambio dejó todo eso, hermanos, y se entregó a Cristo. Amén. Y esa es la pregunta, hermanos. O sea, que a nosotros como personas, ¿qué nos impide para decidirnos por escoger
el camino de la verdad y por vivir nuestra propia realidad. Y ese es el tema que estamos tratando, que debemos de confrontar la realidad dependiendo, hermanos, de lo que nosotros estemos profesando. La fe y la obediencia o la desobediencia, y al igual que Simón, vivir en un mundo irreal donde lo único que hacemos, hermanos, es alejarnos de Dios, donde lo único que hacemos, hermanos, es lastimar a los demás. Es por eso, hermanos, que si hay pecado en nuestra vida, por lo que hemos visto aquí en la Santa Escritura, que Dios no se equivoca, que Dios lo que prometa lo va a hacer. Es tiempo, hermanos, de que vivamos la nueva realidad. Dejemos de acariciar el pecado. No hay pecados pequeños ni pecados grandes. El pecado es pecado. Y la Escritura dice que en la infracción de la ley es pecado. La Escritura también dice que de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, si usted le falta uno, automáticamente le está faltando a los otros 9. Entonces tenemos que vivir la realidad que nos presenta el Evangelio para vivir en esa esperanza. Tenemos que dejar, al igual que Simón, hermanos, cualquier situación que esté a un estorbo en nuestra vida y que nos haga sentir cómodos en un mundo irreal que está basado en el pecado. Tenemos que dar pasos de fe, aceptar nuestra realidad, hacer cambios en nuestra vida, hacer lo que Simón hizo. Escuchó el Evangelio, se convenció de las palabras de poder, no de Felipe, sino de lo que Felipe decía, de cuál era el camino de la salvación, que era Jesús. Amén. Felipe respaldaba su predicación con la palabra de Dios. Por eso fue convencido Simón. O sea, no fue convencido por Felipe, fue convencido por el mensaje que Felipe traía. A tal grado que él hizo su pacto con Dios, se bautizó siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y permaneció cerca de Felipe. Amén. La Escritura no lo dice, pero nos da a entender que Felipe le ministraba y que Felipe le enseñaba para que él permaneciera en la fe. Amén. Así que, hermanos, esa es la invitación que nosotros hacemos como ministerio de oración. Dejemos a un lado el mundo irreal y ubiquémonos en la realidad que estemos viviendo. No vea usted el desastre, no vea usted la perdición, no vea usted la situación caótica que está viviendo en este mundo. Ponga usted sus ojos en el Señor y vea usted al futuro, a lo que el Señor nos promete. Amén. Tenemos que pasar por estas situaciones, pero para fortalecer nuestra fe. Sigamos el consejo de la Biblia y por ello, hermanos, la invitación es para que confrontemos nuestra realidad. Amén. ¿Cuál es nuestra realidad? Amén. ¿Qué estamos viviendo? Decídete, como la Escritura lo dice, o estamos con Dios o estamos con los Baales. Amén. Dice, no claudiques entre dos pensamientos. Y esa es la invitación que hacemos Amén. porque lo hemos leído y porque lo creemos, confrontando la realidad. Sí, queridos hermanos, estamos llevando la familia y lo que estés viviendo en tu hogar, lo que estés pasando en tu matrimonio, hay un consejo, hermanos, busca el consejo divino del Señor. Así como Simón, el mago, hermano, que él andaba, hermano, errando, él andaba entre dos pensamientos, él se decidió, hermano, a seguir a Jesús. Invita al Señor a tu hogar, hermano, invita al Señor a tu hogar a través del culto familiar. Busca la oración, busca el consejo de Dios, abriendo su santa palabra. Esta palabra, hermano, trae un poder divino, un poder de paz, de seguridad, de confianza. Trae vida a nuestro ser. Cuando uno la abre, la expone en los hijos, en el esposo, oyendo ese mensaje de salvación, transforma vidas, hermano. Y el Señor desea edificar tu familia. Por muy grande que sea la adversidad, el Señor, hermano, trae la solución. Amén. Acércate a Él, búscalo de todo corazón. Y así como dijo el libro de Josué,
mi casa y yo serviremos al Amén. Señor. Hermanos, vamos a hacer la oración. Pon tu hogar, pon a tus hijos, pon tu matrimonio si ha fallado. Pide al Señor que te ayude. Vamos a hacer la oración. Padre amado, en el nombre de Jesús nos has hablado, Señor, y hemos escuchado tu voz. Rogamos que esa palabra, Señor, sagrada, se haga carne en nuestros corazones, que seamos sencillos, sensibles a oír tu voz, que no rechacemos, Señor, el consejo divino. Pongo en este momento, Señor, el matrimonio, la familia, especialmente el matrimonio que han sido afectados por el demonio. Señor, yo te suplico humildemente que des gracia en esta humilde oración, que edifiques el hogar, trata con el corazón de cada uno de nosotros y ayúdanos a mantener un espíritu de unidad y de paz. Te ruego humildemente que des gracia y que en este día, Señor, el hogar esté edificado en la roca que es Cristo. Bendice el matrimonio que es sagrado para ti. Cada día, Señor, manifiesta el deseo. Despierta el espíritu de oración y de gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por haber orado ante la presencia de Dios en la familia. Sigamos, hermano, de la mano de Dios. Que Dios bendiga tu matrimonio, tu hogar y tus hijos. Bendiciones. Amén.